Vamos a empezar ya con el siguiente tema. Recuerden que este tema no va a entrar en lo que vendría a ser la nota de final de este cuatrimestre. Van a tener que hacer claramente los autocorregibles y leerlo y todo. Ya seguimos con tema nuevo, pero para que sepan que queda como separado de lo que veníamos viendo hasta la semana pasada. ¿Sí? Se van a dar cuenta, pero no tiene nada que ver. Vamos a entrar a hablar un poco en materia de lo que es nuestra carrera, de lo que es la radiología. Yo les voy a pasar les voy a subir al Drive, al Classroom. Van a tener un libro, que es un manual de radiología. Van a ver que yo se lo subo el libro entero. Nosotros vamos a estar trabajando con algunos capítulos nada más. Creo que, no les quiero mentir, pero creo que nosotros usamos al final del año, usamos algo de 5 o 6 capítulos de ese libro. Pero el libro tiene como 40 capítulos. Porque es un libro que si ustedes lo guardan les puede servir para un montón de materias a lo largo de de toda la carrera, ¿sí? Así que, bueno, vamos a empezar primero. Esto ya seguramente... ¿Alguna pregunta? Decime el que habló. ¿Alguno me quería preguntar algo, chicos? Hola, profe. Sí. No, yo recién me activé el audio. Para avisarles que hay un montón de compañeros que están rendiendo un recuperatorio. No sé si alguien lo habrá avisado ya. Por Bueno, eso no pueden estar en clase ahora. listo, no hay ningún problema. Avisarle a los chicos, avísense entre ustedes, que yo después, como siempre, subo la clase, así la ven después, ¿sí? No hay ningún drama. Gracias. Bueno, todos estos temas que vamos a ver ahora, seguramente un poquito en lo que es, puede ser que hayan visto una parte en biología, puede ser que hayan visto un poquito en física. La idea es unificar un poquito de conceptos para que después, a medida que vayamos siguiendo, ya sepamos más o menos de dónde viene lo que veníamos hablando, ¿no? Como ustedes saben, nosotros se denomina materia y por ende llamamos materia a todo aquello que ocupa un espacio eh, y está formado de una sustancia material que forma un espacio que tiene un tamaño y que está compuesto por objetos físicos, ¿sí? O sea, todo aquello que se puede tocar tiene masa. La masa se puede medir en kilogramos, en gramos, libras. Siempre recuerden que cuando estamos hablando de todos estos, estamos hablando de distintas unidades de medida. Como pasa con todo, nosotros podemos medir la masa, podemos medir las longitudes, y ustedes van a ver que nosotros también después vamos a estar hablando de medidas a la hora de medir distintos tipos de radiación y de energías, ¿sí? Que también nosotros las medimos o las cuantificamos en base a distintos tipos de unidades de medida. La materia está formada por átomos las cuales se agloban en moléculas, y la forma puede variar en estado y tamaño, ¿sí? Acá tenemos que empezar a diferenciar dos grandes unidades con las que siempre trabajamos, que una es el peso. El peso es aquella fuerza aquella influencia de la gravedad que se ejerce sobre un objeto, y eso es lo que le va a dar un peso. Es decir, yo peso X valor en la Tierra, pero si a mí me pesas abajo del agua, peso distinto. ¿Por qué? Porque en realidad cuando hablamos de peso, estamos hablando de una unidad que está vinculada con la influencia de la gravedad sobre mi cuerpo, ¿no? Entonces, a diferencia de cuando hablamos de masa, la cantidad de masa nunca varía. Es algo que o sea, yo tengo la misma cantidad de masa en el agua, en la Tierra o en la Luna. La cantidad de masa que se contiene un objeto, una persona, un ser, no va a variar nunca, a diferencia de lo que es el peso, ¿sí? Y cuando hablamos de energía, como veníamos hablando, hay distintos tipos de energía. Tenemos, en el libro van a ver que después cuando lo lean van a poder encontrar lo que es la energía potencial, la energía cinética, química, eléctrica, térmica, nuclear y electromagnética. Nosotros, si bien
nuestra carrera nos hace trabajar siempre con distintos tipos de energía. La principal es la electromagnética, que son aquellas que comprenden los rayos X, pero también siempre vamos a estar trabajando, por ejemplo, con energía eléctrica, ya que todos los equipamientos son eléctricos. Siempre nosotros estamos en presencia de ciertas energías químicas que se van transformando a la hora de trabajar con distintos tipos de químicos a la hora de revelar las radiografías. Hay distintos tipos de energías que ustedes tienen que saber manejar y que tienen que saber cuáles son los principios que ocurren en frente a estas reacciones, ya que son cosas de materia diaria en lo que es nuestra carrera y nuestra profesión, ¿sí? La energía electromagnética, como yo les venía diciendo, es aquella energía que utiliza los rayos X, es aquella que tiene la posibilidad de ionizar la materia, ¿sí? Bueno, tenemos energías electromagnéticas, van a ver que estos son ejemplos de tipos de energía electromagnética, ejemplo de las ondas de radio, el microondas, la luz ultravioleta, la infrarroja y los rayos X. Como ustedes saben, la mayoría de estas son inocuas o muy fácil de protegerse, ya sea por medio de un protector solar, por medio de unas gafas de sol. La única que genera mayor tipo de problemas y de complejos a la hora de la exposición son los rayos X. Como veníamos hablando, fíjense que habíamos hablado de que la energía se transforma, al igual que la materia se puede transformar cuando estamos hablando de los distintos estados, puede pasar de estado sólido a estado gaseoso, o a estado líquido, dependiendo de las propiedades que tenga aquella materia, y en el caso de la energía nos pasa algo similar. Vinculándolo a lo que nos compete, cuando nosotros estamos trabajando, como yo les venía diciendo, con un sistema de imagen, estamos trabajando con una energía eléctrica, la cual se va a convertir en energía electromagnética, que es aquella que nos va a dar los rayos X, y esta misma energía electromagnética que impacta contra una película radiográfica, dejando ahí su huella en lo que son los factores de atenuación, una vez que nosotros lo metemos en la reveladora, en la procesadora, por medio de energía química vamos a transformar y vamos a obtener nosotros nuestra imagen, ¿sí? Esas son las distintas transformaciones que se van dando desde que nosotros apretamos un botón para emitir los rayos X hasta el momento en el que nosotros obtenemos una imagen. Cuando hablamos de radiación, la radiación es una energía que está, la radiación es energía emitida y transmitida en un espacio. El espacio en este caso sería el aire, la mayor parte de las veces. La mayor parte de las radiaciones son inofensivas, hay un montón de tipos de radiaciones. El tema es cuando son radiaciones electromagnéticas, cuando empezamos a hablar de ciertos cuidados y de radiación ionizante en este caso, ¿no? Siempre que hablamos de un objeto, una persona que haya estado expuesta a los rayos X, decimos que está irradiada o expuesta. Van a ver que nosotros nos mencionamos mucho a la hora de revelar los chasis, este chasis está irradiado, este chasis está expuesto. Entonces una vez que ese chasis se expuso hay que ir a revelarlo y llenarlo nuevamente para que esté apto para volver a obtener una nueva imagen en ese chasis, ¿no? Entonces mientras está con imagen, o sea mientras está expuesto, ese chasis no se puede volver a utilizar hasta que se vacíe la película y se exponga la película expuesta. Cuando hablamos de radiación ionizante, estamos hablando de toda aquella energía capaz de retirar un electrón del átomo, que esto es a lo que llamamos ionización, ¿sí? Es la interacción de esa radiación contra los electrones de la materia que generan lo que nosotros conocemos como el par iónico, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, como ustedes lo saben, estamos formados de átomos, los cuales forman moléculas, al igual que todo lo que es la materia, y cuando hablamos de un par iónico, hablamos de los electrones que están en las órbitas de las moléculas, el cual se separa, generando por un lado el electrón orbital, el que quedó suelto, un ion negativo y un ion positivo, que es aquella molécula que perdió ese electrón.
Entonces, cuando pasa esto, decimos que este es el problema de la radiación, porque cuando imagínense que a nosotros, de los átomos que forman nuestros tejidos, al separarse, a producirse este tipo de energía contra nuestro organismo, se pueden generar pequeñas alteraciones que con el tiempo pueden llegar a traer un problema. Generalmente estos iones, hay algo que se llama la curación del ion, que este ion negativo luego se vuelve a unir una vez que elimina toda esa energía, se vuelve a unir para generar el par iónico nuevamente. Pero mientras tanto, en el caso de que esto no suceda, ahí es cuando empezamos a tener estos pequeños problemas a largo plazo, que todos se sabe que la radiación ionizante puede traer al ser humano luego de una exposición, ¿no? Bueno, dentro de lo que son las radiaciones ionizantes vamos a encontrar que son las únicas 3 formas de radiaciones electromagnéticas que tienen la capacidad de ionizar la materia, son los rayos X, los rayos gamma, que las cuales están formados por partículas alfa y beta, y la luz ultravioleta. Los rayos X son los que trabajamos en lo que es radiología diagnóstica, y los rayos gamma vamos a estar trabajando con ellos en radioterapia, ¿sí? Vamos a estar trabajando en radioterapia, trabaja con este tipo de energía a la hora de los tratamientos contra el cáncer. Después, cuando hablamos de radiación ionizante, hay 2 tipos de radiaciones que nosotros vamos a estar viendo. Una es la radiación ambiental natural, que es aquella que se puede dividir entre aquella que es la radiación cósmica, la radiación terrestre y los radionúclidos, o sea, la radiación interna que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Estas son radiaciones muy, muy, muy ínfimas, que nosotros podemos convivir normalmente con todo este tipo de radiaciones, que es aquella, como les decía, la radiación cósmica emitida por el Sol y las estrellas, la radiación terrestre emitida por los depósitos de uranio y distintos radionúclidos en lo que son las capas terrestres. Y también tenemos depositado en forma de potasio y de algunos metabolitos naturales dentro de nuestro organismo, también hay algunos radionúclidos. Nosotros coexistimos con esto normalmente, esto nos genera una dosis anual ya de por sí de lo que es radiación ambiental natural, pero no llega a ser nunca ni cercano algo que sea nocivo para nosotros, ¿no? Cuando hablamos de radiación artificial estamos hablando de toda aquella que el ser humano ha fabricado, como por ejemplo los rayos diagnósticos, la producción de energía nuclear, aquella que viene de las plantas nucleares, de los residuos de uranio y demás depósitos que puede haber almacenados en distintas fuentes a nivel mundial. Y después tenemos ciertas fuentes industriales que, como les digo, trabajan con este tipo de energía, este tipo de materiales radioactivos que pueden llegar a tener un residuo y son parte de lo que es la radiación artificial, que no solamente puede contaminar, sino que también hay que tener cuidado a la hora de estar expuestos en distintos trabajos o territorios. Esto en principio es como para que ustedes más o menos vayan viendo que hay distintos tipos de radiaciones, las cuales, y de energías, y de distintas cosas que todo nos compete a nosotros y con lo que vamos trabajando día a día. Dependiendo, hay algunos lugares, hay algunos ámbitos de lo que es la carrera que lo van a trabajar más o menos. Y todo esto también se vincula al siguiente power, que lo vamos a abrir ahora. Espérenme un segundito. Que vamos a empezar con lo que nosotros avísenme cuando puedan ver la pantalla. Ahí se ve, profe. Genial. Ahí se está viendo, profe. Perfecto, chicos. Bueno, todo esto nos va a llevar, como veníamos hablando, de lo que son la capacidad de ionizar la materia,
a lo que son efectos tardíos e inmediatos a la hora de la exposición a la radiación de lo que son los tejidos biológicos, ¿no? En principio vamos a ver solamente, para empezar, vamos a ver los inmediatos. Ahí, como ustedes saben, los rayos X son perjudiciales, eso nadie lo discute. Siempre va a depender de la intensidad, de la forma en la que se manipula la radiación, del tipo de equipamiento y de distintos tipos de factores con los que nosotros trabajamos día a día para disminuir, atenuar y casi diría yo neutralizar todos estos efectos, especialmente para evitar aquellos a largo plazo. Hoy en día lo que son efectos inmediatos, hay muy poco, no suceden, la verdad. Por ejemplo, lo más inmediato que solía pasar eran las quemaduras, las anemias que tenían los técnicos en un principio, los técnicos, no se los llamaba técnicos en ese momento, aquellos radiólogos que trabajaban con los primeros equipamientos, lo primero que se les empezaba a ver eran quemaduras en la piel, alopecia y distintos signos en la piel que dejaban ver problemas al trabajar con la radiación, ¿no? La verdad es que los estudios que se han hecho en los últimos años a la hora de trabajar con lo que son rayos X diagnósticos, con los equipamientos nuevos y modernos que tenemos hoy en día, que minimizan y protegen todo lo que es la radiación externa, la radiación diferida, y protegen todo eso. La verdad es que no se conoce un grado de afectación, o sea, no se sabe que sean perjudiciales con fines diagnósticos utilizados en lo que es el ámbito de la medicina, ¿sí? Debido a que justamente las dosis son muy bajas, siempre son a modo de control. Dentro de lo que es hacerse una radiografía o un estudio normal, no se conoce que haya un grado alto de afectación, ¿sí? Cuando hablamos, como veníamos hablando, de ionización, es un efecto de los rayos X en el ser humano que da como resultado distintas alteraciones a nivel atómico, ¿sí? También se lo puede llamar excitación de los electrones orbitales, lo cual, como yo les decía, se separa este electrón de su órbita dentro de lo que es su átomo, y esto genera que se deposite energía en el tejido. ¿Sí? Cuando un átomo es ionizado, las propiedades y sus funciones, por ende, sufren un cambio, y si bien se puede reparar este daño, porque el organismo tiene mecanismos de reparación mediante unas cuantas enzimas que nuestro organismo empieza a secretar a la hora de la ruptura de estos átomos que forman, por ende, moléculas, por ende, que forman tejido, los cuales regeneran los tejidos tras la exposición. Justamente siempre lo que se está buscando es que este efecto sea lo más mínimo posible, ¿no? Cuando hablamos de efectos, hablamos de que lo podemos clasificar en lo que son los inmediatos y lo que son los tardíos. Los efectos inmediatos, la verdad es que todos esos efectos inmediatos se sabe que existen y que los provoca la radiación solamente por dos razones. Uno, por ciertas catástrofes que ustedes pueden haber oído nombrar, como son Chernobyl, Hiroshima y Kawasaki. Ese tipo de accidentes, de catástrofes que han expuesto a personas a la radiación. En base a eso se puede sacar un poco de información sobre cuál es el efecto de radiación ionizante y de efectos inmediatos, qué es lo que pasa ni bien se irradia una persona con tanta cantidad y tanta energía, ¿no? Estamos hablando de que son energías que nosotros
no trabajamos ni una milésima parte a la hora de trabajar en diagnóstico por imagen, no trabajamos ni con una milésima parte de esa energía que salió, por ejemplo, en Chernobyl. ¿Sí? Entonces, todos estos efectos inmediatos que se sabe que ocurren, se han estudiado por medio de catástrofes o por medio de experimentos dentro del laboratorio, exponiendo tejidos o pequeños animales a la radiación, y esto ha servido para estudiar estos efectos inmediatos, ¿no? Dentro de estos efectos inmediatos, los cuales la mayoría terminan en muerte, tenemos el síndrome de radiación aguda, tanto el síndrome hematológico como el gastrointestinal, como el síndrome del sistema nervioso central. Los tres terminan en muerte. Lesión ística local, o sea, depende de la zona que se haya irradiado, se puede lesionar la piel, las gónadas o las extremidades. Depresión hematológica y lesión citogénica. ¿Sí? Estos son algunos de los efectos inmediatos. Cuando hablamos de efectos de inmediatos, lo primero que les aclaro ya de por sí, como les decía recién, no hay casos de muerte tras una exposición por rayos X diagnósticos, ¿sí? Los rayos X diagnósticos con los que nosotros trabajamos no tienen esta capacidad porque no tienen esta energía de la cual estamos hablando para generar este tipo de efecto inmediato, ¿sí? Siempre que hablamos de un efecto inmediato, mientras mayor la dosis de exposición, mayor la gravedad de la lesión, ¿sí? Y también depende de cuánta parte o cuánta haya sido la exposición, ¿no? Si se expuso todo el cuerpo, se expuso solamente un miembro, un dedo o una parte del organismo, ¿sí? En lo que es el síndrome de radiación aguda, van a ver que se va a dividir en tres síndromes. El síndrome de radiación es una secuencia de acontecimientos que van pasando luego de la exposición a alto nivel de radiación, ¿sí? Dependiendo de la clínica, de los efectos clínicos que se puedan observar en el paciente, los vamos a poder dividir en tres grandes síndromes, que es el síndrome hematológico, el gastrointestinal y el del sistema nervioso central, ¿sí? Dentro de estos tres síndromes también hay dos periodos, ¿sí? Hay un periodo prodrómico, que es aquel en donde los síntomas se presentan de manera aguda, o sea, el paciente tiene síntomas, los manifiesta, y después tenemos un periodo de latencia que suele pasar una vez que pasa el periodo prodrómico, que es cuando los primeros efectos que empieza a sentir clínicamente el paciente. Se ha visto que hay un periodo que puede llegar a durar hasta un mes, en el cual parece que hubiera una mejoría o el paciente se empieza a sentir bien, y en realidad es como un falso relax, por decirlo de una manera, en el cual luego, pasado este transcurrido un tiempo, se declara alguno de los síndromes anteriormente dicho de manera ya puesta la enfermedad, y terminan en muerte, ¿sí? Como habíamos hablado, que son estos tres síndromes de radiación aguda, se desarrolla cualquiera de estos tres, y una vez que está lo que es la enfermedad aplicada, luego de este síndrome de latencia, generalmente ya el paciente fallece. Cuando hablamos dentro de lo que es el periodo prodrómico, que es luego de la exposición, los síntomas que se presentaron son náuseas, vómitos y diarrea. En algunos casos, cierta pérdida, disminución de lo que son las células lo que son las células blancas a nivel sanguíneo, algún tipo de anemia también se puede llegar a presentar. Y la duración de este periodo, generalmente luego de la exposición, es de 1 o 2 días. Luego empezaría lo que se conoce como un periodo de latencia, en lo cual puede ser que el paciente ya no presente ninguno de estos síntomas y esté presentando este periodo, como habíamos hablado, en donde el paciente se siente bien, se siente bárbaro, y de repente aparece
con todos los síntomas de los síndromes que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Fíjense que puede durar inclusive hasta unas semanas, hasta 4 semanas, dicen los libros que puede llegar a durar este periodo de latencia. En lo que es la enfermedad manifiesta, siempre se va a depender mucho de la dosis dada, en caso de que la dosis sea muy alta, inclusive puede que no haya periodo de latencia directamente, y en caso de dosis baja, puede que no haya periodo prodrómico, que de repente se empiece con la enfermedad manifiesta. La enfermedad manifiesta, como habíamos visto, se pueden encontrar 3 tipos de síndromes. Van a ver que acá lo van a tener relacionado a la cantidad de radiación expuesta, de exposición. Cuando hablamos del hematológico, en el síndrome hematológico se puede visualizar una reducción en lo que son las células blancas, rojas y las plaquetas, síntomas como diarrea moderada, letargo, vómito, fiebre. Y en caso de que la dosis no haya sido letal, o sea que no se acerque tanto al número más alto, o sea, a los 1000 rad, en caso de que no sea letal, la recuperación puede ser de 2 a 4 semanas y hasta 6 meses para la recuperación completa, ¿sí? En el caso del síndrome gastrointestinal, sea por el daño causado al tejido de los intestinos. Los síntomas son náuseas, vómitos, seguido de diarrea. Los síntomas principales que se van a ver son pérdida de apetito y letargo. Y ya en este caso no importa, como ya estamos, fíjense que ya, si esto era letal, en 1000, de 1000 a 5000, la muerte se da en 4 a 10 días. Y en el caso del síndrome del sistema nervioso central, que estamos hablando de radiaciones por encima de los 5000 rad, en este caso el transcurso de la enfermedad es mucho más corto. Los síntomas son sensación nerviosa, confusión, quemazón en la piel, pérdida de visión, y bueno, y pérdida de conciencia también es uno de los síntomas que se podrían estudiar dentro de lo que es el síndrome del sistema nervioso central. Ahí abajo tienen un pequeño, más o menos una pequeña guía, más de 12 horas. El periodo de latencia puede durar más de 12 horas con síntomas disminuidos o que desaparecieron. Como habíamos visto, también podía durar un par de semanas. Periodo de enfermedad manifiesta, reaparecen los síntomas del periodo prodrómico, pero más grave. Y se puede también vincular una pérdida de coordinación muscular, el letargo, la ataxia y también el coma son opciones que pueden llegar a pasar a la hora de presentar este síndrome síndrome agudo del sistema nervioso central. Cuando hablamos de daño dístico local, esto se produce cuando solo una parte del cuerpo es irradiada, ¿sí? Se puede generar atrofia o pérdida de funcionalidad. Siempre como veníamos hablando, depende de cuán alta la dosis, de qué tipo de órgano o tejido, la gravedad que tenga y cuán radiosensible sea el tejido del que estamos hablando. Ya van a ver que hay tejidos que son más radiosensibles que otros, que son aquellos que los que siempre estamos tratando de proteger. Bien, lesiones en la piel. Como ustedes saben, la piel cuenta con 3 capas, en general, la epidermis, la dermis y la capa subcutánea de grasa y tejido conjuntivo, ¿sí? Se pueden producir eritema, descamación y depilación o pérdida de cabello dentro de lo que son, también se lo conoce como alopecia, ¿sí? Siempre hablando de el sector de la piel que se haya irradiado, ¿no? Efectos en las gónadas. Las células de los testículos y los ovarios responden siempre de manera diferente. Generalmente las células, el ocito, que es aquel que se encuentra dentro de los folículos, es el más radiosensible a comparación con las células germinales masculinas, que es el espermatozoide, ¿sí? Pero se sabe que especialmente en lo que son los síndromes de radiación aguda, hay efectos a nivel gonadal.
porque tanto los ositos, que son radiosensibles, como los espermatozoides pueden llegar a sufrir algún tipo de lesión. Hay efectos hematológicos. Quería ver cuánto me faltaba, pues ya me está avisando Zoom que tenemos que cortar. Los efectos hematológicos que se pueden ver, van a ver que ahora yo después les voy a subir el libro para que después lo puedan ir leyendo tranquilo, pero van a ver que en la década del 20 y del 30, cuando se empezó a notar de que había ciertos problemas con el uso de la radiación y de los sistemas radiológicos que se estaban implementando en el momento, todos los técnicos necesitaban realizarse laboratorios semanales para controlar sus niveles, las anemias y vigilar estos problemas a nivel hematológico que se presentaban ante la exposición. Hoy en día, como se conoce la dosis mínima que produce la depresión hematológica, muy por debajo de esa dosis mínima es lo que se nos permite a nosotros estar expuestos por año, por eso trabajamos con dosímetros que permiten una medición en cuanto a radiación, en base a cuánta radiación nosotros nos estamos exponiendo. Los dosímetros en el caso nuestro se controlan, se miden una vez al mes, entonces nosotros mes a mes siempre sabemos cuál ha sido nuestra exposición. Y por ende podemos decir que los trabajadores en esa época eran mucho más irradiados de lo que son los estándares actuales, porque hoy en día hay valores que se conocen, hay protección y claramente los equipos son distintos a la hora de trabajar, que eso ya después vamos a ver en qué se fue mejorando el equipamiento, ¿no? Y como última diapositiva de este tema les dejo esto, que estamos hablando de ciertos mitos sobre Chernobyl y cosas que pasaron, que más de uno puede ser que haya leído algo, visto la serie o demás, entonces hay algunas cosas que están bien y otras cosas que se dramatizan siempre mucho. Se los dejo esto, se los voy a subir como siempre, para que lo puedan ver y chusmear en comparación con lo del libro. ¿Y tienen alguna pregunta hasta acá? Que creo que nos quedan algo de 5 minutos. No, nadie. Bien. No, profe, se entendió todo. Bueno, perfecto. La clase que viene vamos a empezar con lo que son los efectos tardíos o estocásticos, que son los que más suelen preocupar cuando empezamos a hablar de palabras como cáncer y demás. Vamos a hablar de esa parte. Yo ya les voy a dejar subiendo la clase de ahora y el libro. No se asusten cuando vean 40 capítulos, repito. Ustedes van a ir trabajando con un par de capítulos conmigo y el resto si lo quieren, y si no, no lo descargan, no lo usan, no importa, ¿sí? Es para que lo tengan y lo pueden usar como material de consulta. Les deseo una buena semana. Yo prometo ya, si mañana mi hija vuelve a la guardería, empezar a ponerme al día con el tema de los cuestionarios para que no se les hagan todos juntos. Y mil gracias por la paciencia a todos. ¿Sí? Buen fin de semana, chicos, que se cierra todo esto. Chao, profe. Buen fin de semana, profe, gracias. Buen fin de- Adiós, gracias a ustedes, chicos.